pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar la virtud de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar la virtud de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sus arenos de Dios y su Espíritu Dios. Y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada generación, trayendo esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en el Salmo 95, le voy a dar lectura a los versículos 1, 2 y al 6. Venid, gloria a Jesús, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y el 6 dice: venid, adoremos, mostremos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Venid, adoremos, mostremos delante de Cristo. Y honor ante ti estamos, Señor Jesús, para adorarte,
y exaltar tu nombre. Solo tú, Jesús, solo tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Ante ti nos postramos y ante ti, Señor Jesús, adoramos. Cristo.
el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy, antes digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Tiemblan en ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, gran yo soy, antes digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, el gran yo soy. Nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Hoy este es un domingo donde vamos a comenzar la segunda parte de esta serie Creer. La serie Creer ya terminamos la primera parte con 10 semanas, 10 mensajes acerca de diferentes creencias, diferentes puntos doctrinales y centrales que son cardinales en la fe cristiana. Pero vamos a mirarlos ahora desde la perspectiva de lo que sería la práctica de cada una de esas creencias que hemos venido afirmando. Así que hablaremos hoy de adoración. Hemos avanzado a esta segunda parte de creer. Y para que nos ubiquemos un poco, ¿verdad? Y sepamos más o menos qué ha sido esta jornada y qué va a continuar siendo, los primeros 10 capítulos del libro de Randy Frazee, en los cuales se basa esta serie Creer, tratan precisamente de nuestras creencias, cómo pensamos. Es decir, ¿qué piensas tú acerca de lo que Dios dice? Ahora, estamos entrando en estos 10 capítulos o 10 semanas, donde cada semana vamos a abordar nuestras prácticas como hijos de Dios. ¿Cómo actuamos en base a lo que hemos dicho que creemos y cuando nuestra manera de pensar se ajusta a lo que Dios dice en su palabra? Y más adelante, de mirada al futuro, vamos a estar enfocándonos más adelante en la tercera etapa ya, que se va a referir a quién estamos llegando a ser, en qué nos convertimos o en qué nos vamos a convertir mientras creemos estas verdades que pensamos y también practicamos. Así que quiero que nos centremos hoy entonces en esta nueva fase o esta nueva etapa, esta segunda etapa en esta serie. Porque existe una diferencia entre creer que algo es la respuesta correcta
a nuestras preguntas, que algo es la respuesta correcta y creer que algo o creer en algo como una forma de vida. Son cosas distintas. Yo puedo creer en una verdad muy importante, céntrica, doctrinal, pero tiene que convertirse entonces en una forma de vida. La primera manera de creer está aquí arriba. Es como pensamos, pero ahora vamos a entrar en la segunda manera de creer, que es la que se establece en el corazón, cómo vivimos, cómo nosotros nos conducimos y vivimos. Y el crecimiento va a comenzar con la comprensión de estas creencias espirituales que hemos venido diciendo, ¿verdad?, en nuestra mente, pero no puede detenerse ahí, tiene que pasar a otro nivel. Hay que interiorizar estas creencias, hay que interiorizar estos axiomas y verdades en nuestro corazón. Y una vez que estas creencias se establecen allí en el corazón, ayudarán a la formación de quién llegamos a ser eventualmente. ¿Quiénes llegamos a ser? Esto es para convertirnos en alguien distinto. Estas creencias no están en el vacío, no son simplemente unas fórmulas o unos enunciados para dejarlos en el mundo de las ideas o dejarlos en los círculos de discusión académica. No, es algo que debe traducirse en modo de vivir. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque vamos a exteriorizar lo que hay en el corazón. Siempre vamos a exteriorizar lo que hay en el corazón. Cuando la gente se enamora, la gente no dice, yo pienso que yo te quiero. ¿Verdad? ¿Usted le dice eso a alguien? Sí, es que yo pienso, yo estoy convencido que te quiero. No, tú no dices eso cuando estás enamorado. Tú dices, yo siento que te amo, ¿verdad que sí? Y es algo del corazón. Tú hablas del corazón, de la realidad, pero decirles que en mi mente, cognitivamente, yo sé que te quiero. Eso sería sumamente frío. Yo no sé quién podemos convencer con eso, ¿verdad? Es que en mi subconsciente yo sé que te amo. No, tú lo sientes. Entonces la vida, en la creencia, en nuestro sentido espiritual, tiene que pasar a eso que sale del corazón. Entonces, ¿cómo transportamos la creencia bíblica, lo que yo sé, 12 pulgadas más abajito, acá al corazón, un pie más abajo, ¿verdad? De los pensamientos al corazón y a las acciones. Bueno, lo principal va a ser las prácticas bíblicas, así que estamos empezando con una práctica bíblica que es adoración. Es lo que algunos llaman disciplinas espirituales en el argot, ¿verdad?, del cristianismo y en el argot de la teología. Disciplinas espirituales. Imagina, ¿verdad?, hoy día que un grupo de personas llega a tu casa y te interrumpe y tú estás allí, ¿verdad? Y llegan con un mensaje bien urgente, tú estás allí comiendo, viendo televisión y comiéndote, ¿verdad?, un poquito de popcorn, una película. Y entonces te dicen, bueno, tenemos una noticia para ustedes, los que llegan a tu casa. Mire, nosotros somos del Comité Olímpico de Puerto Rico. El Comité Olímpico. Y estamos aquí y estamos buscando a alguien para que corra en un maratón en los próximos Juegos Olímpicos y tenemos las estadísticas de todas las personas de la nación nuestra en nuestra computadora y hemos verificado los registros de todo el mundo aquí en Puerto Rico y su desempeño en la prueba de aptitud, ¿verdad?, que usted tomó en la escuela, su complexión física, su estructura ósea y su porcentaje actual de grasa corporal es perfecta. Así que hemos determinado que de 3 millones de personas y pico que hay en Puerto Rico, usted es la única que puede traer la medalla de oro de ese maratón olímpico, ¿verdad? Así que esta es la gran oportunidad de su vida. Y tú te sorprendes porque hasta ahora tú has caminado, has corrido solamente del sofá a la nevera y de la nevera al sofá. Y ese es tu tramo más largo. Y te dicen, no, tú vas a ser el maratonista que va a traer la medalla de oro a Puerto Rico. Entonces, primero tú te asustas y dices, no puede ser, pero entonces te imaginas con los atletas, ¿verdad?, allí corriendo de todas las naciones, y te imaginas que va a haber mucha gente aplaudiéndote y va a estar en el estadio y te están viendo por televisión, te van a ver por televisión millones de personas, y te imaginas ganando la bandera de oro y corriendo con la bandera de Puerto Rico por el estadio en cámara lenta, y todo eso, ¡guau!, especial, brutal, que está espectacular. Y empiezas a sentir como, oye, yo creo que esto está chévere, yo puedo vestirme con ropa atlética, yo puedo correr esta carrera, esta es la carrera de mi vida, yo nací para esto, esta es la oportunidad, etcétera, etcétera. Tremendo. Pero entonces la carrera se convierte en la pasión de tu vida, domina tu mente, ocupa, ¿verdad?, todo tu tiempo. Quieres correr la carrera y ganarla, pero entonces te das cuenta de algo, te das cuenta pronto de que no puedes correr un maratón, que no hay manera que puedas correr un maratón. Para eso, y para ser más preciso, tendrías que correr y entrenar mucho. O sea, no podrías correr ni un tramo de 100 metros como estás ahora. Si quieres realmente aprovechar esa oportunidad de tu vida, de ser el gran atleta, tienes que entrenarte. Tendrías que entrar en entrenamiento intensivo. Si no, pregúntale. Aquí hay gente que entrena. Pregúntale a Javier o pregúntale a los que hacen ejercicio aquí. Aquí hace ejercicio a Karen y Carla. Todos los que entrenan. Lo que requeriría esto, o sea, no importa tu complexión física, todo lo que tengas de natural, necesitas mucho entrenamiento. Y no vas a llegar jamás a ganar la medalla de oro a menos que te hayas entrenado.
Y en el sentido espiritual es lo mismo. Tú puedes traer muchas cosas buenas, naturalmente, pero necesitas entrenamiento para llegar a ese nivel. En el sentido espiritual, Pablo dijo algo muy parecido y casi igual, ¿verdad? En 1 Corintios, capítulo, en la palabra de Dios, 9, versículos 24 al 27. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno tiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, para uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo, lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y Pablo está haciendo esta analogía de la vida atlética. Así que está diciendo, mira, esto de la vida espiritual es intenso. Mira si es intenso el deporte. Adelis hace deporte y es bien intenso. En un fogueo puede haber una lesión por lo fuerte que es el atletismo, por lo que demanda el atletismo, ¿verdad? Y ella puede hablar de lo que requiere el atletismo. Requiere valentía, requiere tesón, ¿verdad? Y en el sentido espiritual es igual. Tú tienes que prepararte bien, tienes que tener, ¿verdad?, el deseo de ejercer disciplinas espirituales para crecer y pasar de pensar a realmente actuar. A poder hacer el desempeño que Dios espera de ti, como se esperaba de aquel atleta en potencia, aquel comité olímpico. Entonces la creencia clave aquí, en esta sesión de creer, y estas creencias que vamos a mirar ahora, que son prácticas, son importantes porque nos conducen a la persona en que nos convertimos. Amén. Así que vamos a pasar a la diferencia de creer que algo es la respuesta correcta, a creer algo como una forma de vida. Y es lo primero, ¿verdad?, que reside solo en la mente, ¿verdad? No va a conducir a un corazón cambiado. Tiene que cambiar el corazón. Tiene que entrar a nuestro corazón todas estas verdades que hemos venido diciendo, y son muchas. Así que vamos a pasar de pensar a actuar, como está allí en esa gráfica que ustedes ven, de pensar a actuar. Si estás en la presencia de Dios y vas a comenzar a vivir como alguien que vive en la presencia de Dios todo el tiempo, tienes que comenzar de pensar a actuar. Amén, amén, pensar, actuar. ¿Y cómo transportamos esas creencias? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo convertimos en una realidad? Ese diagrama ahí está representando lo que Pablo dice. Pablo considera estas prácticas como disciplinas espirituales que el creyente participa en ellas de forma rutinaria, sistemática, todo el tiempo. La transformación va a ir llevándose a cabo día a día. Como el atleta te vas a entrenar, tus músculos espirituales, por decirlo de una forma, se van a desarrollar, tus pulmones espirituales se van a desarrollar, se va a expandir tu corazón espiritual para bombear con más fuerza, espiritualmente te vas a fortalecer, es la analogía. Y no podemos llevar a cabo esa transformación solos. Con nosotros mismos no podemos. Pero la presencia viva del Espíritu Santo en nuestro espíritu humano, obrando en nuestro corazón, en nuestra voluntad, nos va a dar el poder cuando nos sometemos a su influencia y preparación en nuestras vidas. Amén. Ese Espíritu Santo que está en ti, si tú tienes ese Espíritu Santo, entonces vas a pensar como Dios quiere que pienses. Y eventualmente vas a actuar como Dios quiere que actúes. Y en eso estamos ahora, en esa versión, en esa visión de actuar. Así que en esta complejidad de nuestra naturaleza, donde está nuestro espíritu, allí el Espíritu Santo va a atravesar las capas de complejidad que están allí, que hay excusas y hay racionalizaciones para no hacer la voluntad de Dios, y va a hablar directo a nuestro corazón, el Espíritu Santo. Y vamos a ver entonces precisamente cómo vamos a vivir actuando, como dice allí la gráfica, de la manera correcta. En Juan 15, Jesús usa una analogía de una vid. ¿Saben el viñedo, no? La vid, donde están las uvas, ¿ok? Esta representación de la analogía de una vid o un viñedo. Y explica ese proceso de transformación. Cuando aceptamos y recibimos a Cristo en nuestra vida, nos reconciliamos con Dios. Jesús dijo que nuestras ramas, los pámpanos, nuestra vida misma, esas ramas están injertadas en la vid, en la viña que es Cristo, en ese viñedo. Y a medida que obedecemos los mandamientos de Jesús y ponemos en práctica la vida cristiana, los nutrientes de la raíz que es Cristo, la vid, se transfieren a nuestras ramas, a nuestras vidas, a nuestros pámpanos, como dice la versión Reina Valera. Y con el tiempo aparece que el fruto, aparece grandes uvas, si lo ves en analogía, sabrosas uvas en el extremo de nuestras ramas, el fruto del Espíritu. Esa es la analogía. Vas a ver el fruto del Espíritu en tu vida porque estás recibiendo el nutriente del Señor en tu vida. Y eso es algo que los lectores o los oyentes podían entender muy bien a Jesús. Y nosotros como lectores podemos entender muy bien también. Jesús hacía eso, lo hacía simple. Pero a la misma vez te decía, depende de mí.
Ahí está la clave. Y conforme pensamos y avanzamos en nuestro estudio, ¿verdad?, a esta clave que es las prácticas de la disciplina. La primera clave, ¿verdad?, que vamos a utilizar en este proceso y vamos a estudiar de la vida cristiana, esta primera clave, muy importante, es la adoración. Entonces tenemos que construir nuestra vida en verdades clave que pasan a ser disciplinas clave. Aquí es la diferencia. Verdades clave que se convierten en disciplinas clave en tu vida. Y vamos a estudiar 10 de ellas. Mirar, por lo menos mirar y observar 10 de ellas. No solo un estudio, ver cómo se aplican a nuestra vida. La pregunta es, ¿qué debo hacer con lo que he aprendido? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con lo que hemos aprendido y lo que hemos dicho que creemos? Y vamos a hablar un poco más de esto que es adoración. La idea clave aquí es adoro a Dios por quien Él es y lo que ha hecho por mí. Adoro a Dios por quien Él es y lo que ha hecho por mí. No necesito más razones para adorar a Dios. Sé quién Él es en mi vida y sé lo que ha hecho por mí. ¿Realmente sabes lo que Dios ha hecho por ti? En esta hora, ¿estás consciente de lo que le ha hecho? Al final, a muchos le hemos entregado esto y al final vamos a hablar de lo que Cristo ha hecho por ti. Amén. Es mucho más de lo que quizás nosotros podemos pensar, imaginar, y nunca podremos repagar ni retribuir con nada que hagamos. Pero el Salmo 95, 1 al 2, que es el verso clave, me disculpan el sonido. Salmo 95, 1 al 2. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémosle con cántico. Aclamémosle con cántico. El salmista habla de esta adoración genuina, con júbilo, con alegría, con gratitud y con cántico. Qué bueno que pudimos cantar y adorar esta mañana o esta tarde. Que pudimos estar en adoración cantando, qué bueno. Pero ¿qué tal si la adoración no hubiese estado tan buena en el sentido de la música? ¿Qué tal si hubiese habido malos tonos y gente cantando desafinada? ¿Qué tal si el equipo no sonara o no hubiese suficientes músicos? ¿Sería imposible adorar? ¿Qué me dicen? ¿Qué piensan? ¿Sería imposible adorar si no hubiese una buena ejecución? O si podemos hacer un espectáculo mucho mejor, mucho mayor, más grande. Estaríamos adorando genuinamente porque el espectáculo es mucho mejor, a modo, ¿verdad?, de concierto que se podría dar en el Choliseo, a ese nivel, con luces y todo. O la adoración requiere todo eso. Entonces, quiero preguntarte eso primero, antes de continuar, y que dejes esa pregunta sobre la mesa. ¿Se puede adorar en diferentes condiciones o no? En diferentes situaciones. ¿Qué es adoración? Quiero que veamos la descripción de adoración en esta hora. Y agradezco mucho el esfuerzo del equipo del Ministerio de Adoración y los músicos. Yo no estoy diciendo que no sea valioso eso es muy valioso. Pero ¿qué es adoración genuinamente? La definición sencilla para la adoración es atribuir valor a alguien o algo. Eso es adoración, atribuir valor a algo o a alguien. La adoración no es un evento terrenal al que asistimos, sino más bien una actividad celestial en la que participamos. Amén. Primero eso, la adoración no es un evento terrenal al que asistimos, sino más bien una actividad celestial en la que participamos. Como cristianos, en nuestra adoración personal o colectiva del único Dios verdadero, atribuimos o asignamos valor a Dios y únicamente a Él. Amén. Únicamente a Él. Eso es adoración. Independientemente del método de alabanza, sea cantado, sea alabanza hablando quizá con expresión física en algunos momentos, para incluir la danza como se hace en algunas iglesias, o creyendo simplemente que Él es digno, o predicando la palabra, ¿verdad? Es importante que entendamos que todo es para declarar: Dios, tú eres digno. Dios, tú eres digno de mi adoración, tú eres digno de toda mi entrega, de todo honor. Eso significa. A.W. Tozer dijo hace muchos años, hace más de 40 años, la adoración es la joya que falta a la iglesia evangélica. Este predicador, escritor, pastor aliancista. La adoración es la joya que falta a la iglesia evangélica. Y me pregunto si ha mejorado eso en un sentido, después de tantos años que él dijo esto. La iglesia hoy día tiene más tecnología, ha mejorado la tecnología. Eso es excelente, pero ¿qué tal la adoración? La iglesia usa las redes sociales, las plataformas digitales, la calidad se ha perfeccionado en muchos lugares. Excelente, pero ¿qué tal va la adoración? ¿Qué tal va el reconocimiento de quién es Dios?
Porque hay mayor diversidad, sí, en las redes y tú ves tantas iglesias, pero es mejor nuestra adoración ahora que hace un tiempo atrás cuando había menos tecnología y menos medios. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas esa palabra adoración? Puedes pensar en tipos de música, tipos de estilos musicales, géneros musicales. Puedes pensar en posturas específicas, cerrar los ojos, inclinar la cabeza, levantar las manos o no levantarlas, arrodillarse o no arrodillarse, reírse o llorar. Todo esto es bueno, son expresión exterior, son las experiencias y la expresión exterior de una adoración que puede ser muy propia, mía y genuina, pero la pregunta es, ¿qué está pasando en el corazón? Porque la adoración debe ser nuestra respuesta a Dios, a lo que Dios ha hecho y quién Él es. Esa es la adoración. Es válido hacerlo con las manos arriba, es válido hacerlo sentado, es válido hacerlo llorando, es válido hacerlo riendo, es válido hacerlo moviéndote, es válido hacerlo quieto, es válido hacerlo arrodillado, sentado, es válido si el corazón tiene una respuesta sincera a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, por la manera que ha obrado y cómo te ama y cuánto ha demostrado que nos ama Dios. Hace hincapié la adoración en una relación con Dios, no en un ambiente que se genera. Podemos generar un ambiente propicio para la adoración. Sí, qué bueno si se logra. Podemos generar un ambiente de reverencia ante Dios. Pero la adoración no es el ambiente que se genera, es la relación que tienes con Dios cada día. Y sin esa relación no hay adoración. La adoración es una respuesta activa a Dios a través de la cual declaramos su valía, cuánto Él vale para mí. Esa es realmente la adoración en nuestras vidas. Mucho más que música, mucho más que otras cosas. La adoración es una respuesta activa a Dios. Y ahí declaramos cuánto Él vale para nosotros. La adoración no es pasiva, es participativa. Estás en participación, en relación con Dios. La oración no es un sentimiento, aunque incluya sentimientos. Se trata de decisiones, es una decisión de reconocer quién es Dios en tu vida. La oración no es simplemente un estado de ánimo. No es si me siento bien o mal, alegre o no, contento o no. La oración es una respuesta a Dios, respuesta al amor de Dios. Cuando se hizo la traducción en inglés de esta palabra adoración en la Biblia, en inglesas, en las raíces bíblicas, los traductores se decidieron por la palabra worship, con un sentido que es específico, es el de dar valor a algo. Adorar algo es dar valor a algo en inglés. Cuando decimos alguien adora a su dinero, ¿qué estamos diciendo? Pues le asigna mucho valor a su dinero. Cuando alguien adora quizás a la nación, al país, a la patria, pues adora a su patria. Cuando alguien adora a sus hijos, le asigna mucho valor y valía a sus hijos. Todo eso es el significado. Lo usamos como una manera precisa, cuando el valor supremo para esa persona es lo que sea su dinero, sea su patria, sea sus hijos, sea lo que sea. El valor supremo para esa persona es tal, eso adora. Eso es adorar. El valor supremo para mí es tal cosa. A eso tú adoras. En Inglaterra, por ejemplo, el título honorífico, ¿verdad?, que se usa para describir a un ciudadano principal de un pueblo, eso es excelentísimo. Eso es excelentísimo. Puede ser alguien de la política, ¿verdad? En inglés, que tal vez en sentido inglés puede ser sir en muchos lugares, ¿verdad? Pero en Puerto Rico se usan frases también, honorable. Honorable alcalde, honorable gobernador, su señoría al juez. Todos estos términos están en inglés y también en español. Cuando adoras a Dios, cuando estás adorando a Dios, dices que el honor supremo lo tiene Él y nadie más. Eso es adoración. Que el honor supremo es del Dios que te creó y te ama. Eso es adoración. Eso es lo que estás proclamando. Adorar a Dios es atribuirle el honor supremo porque solo y solamente Él es digno de nuestra adoración. Él es supremo. Así que la adoración deja de ser entonces el murmullo de nuestras oraciones o tararear cánticos o magullarlos o como usted quiera decirlo. Tampoco se trata de sentir unas cosas. Nosotros celebramos a Dios cuando nos unimos seriamente en oración y con intensidad en esa canción. Cuando realmente hay una celebración a Dios seria mientras oramos o cantamos. Un vínculo con Dios. Una unión con Dios en esa oración o en ese cántico que está proclamando, entonado o desentonado.
se oiga lindo o no. ¿Tu corazón está vinculado a Dios o no? Tu deseo es decir, tú eres supremo en mi vida, eres digno de toda honra. Eso es lo importante. La oración no es yo, la oración es Él. ¿Quién es Él? La oración no es que yo me destaque, es que Él se glorifique y su nombre sea exaltado y se glorifique Él. No es que yo sea el que sea visto por los demás, sino que vean a Dios, que puedan ver a Dios. La oración no es tal vez brindar una música cualquiera, deficiente o un concierto muy sofisticado. No es nada de eso, es cuando participamos de cualquiera de las dos formas para su gloria. La oración no es resistir y distraernos mientras está el sermón y el mensaje mirando el celular. Celebramos a Dios cuando escuchamos su palabra con alegría, tratamos de ser conformados por esa palabra a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es adoración. La adoración se da en tantos contextos que podría estar toda la tarde hablando lo que no es, para diferenciar. Adorar a Dios es asignar a Él el honor supremo porque solo Él es digno. ¿Cuál es la esencia de la oración? Es el acto de celebrar a Dios. Cuando adoramos a Dios, lo celebramos, nos gloriamos en Él, hacemos sonar sus alabanzas. Entonces, ¿cómo honra a Dios? Del modo que Él se merece. Hay una interrelación entre tus creencias fundamentales con la práctica en esto de la adoración. La adoración es la primera disciplina espiritual que yo creo que tenemos que entender y comprender, porque de esa dependen las demás. Cuando tú oras, tú adoras. Cuando lees la Biblia, puedes estar adorando. Cuando haces otras cosas, puedes estar adorando. Cuando cantas, puedes estar adorando. Cuando ministras, puedes estar adorando. Cuando predicas, puedes estar adorando al Dios que vive para siempre y reina. Todo eso es adoración. Cuando sirves a alguien, estás adorando. Cuando ayudas, estás adorando. Estas convicciones tienen que estar en nuestra vida. Las creencias que dijimos son 10. Las voy a decir rápido. Cada una es la base de la oración. Creemos en el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Dios participa y se interesa en nuestra vida cotidiana. 2. Creemos que Dios ha provisto una manera de ser justificados con Él mediante su gracia, que es la salvación. 3. Creemos que la palabra de Dios dirige nuestras creencias y acciones, que es la creencia en la Biblia. Creemos que somos importantes gracias a la posición y el valor que Dios nos ha otorgado, que es la identidad que tenemos en Cristo. Reconocemos a Dios como cabeza de la iglesia. Creemos en la iglesia. Creemos que nuestro Dios ama a toda persona. Creemos en la humanidad que Dios ama. Deseamos brindar compasión a los necesitados a causa de quién es Dios. Eso es compasión. Creemos que a Dios le pertenecen todas las cosas, incluidos nosotros mismos. Eso es mayordomía. Y creemos que Dios ha provisto una manera de que vivamos con Él para siempre. Creemos en la eternidad. Y todo eso debe dirigirnos a la adoración. Amén. Hemos ido diciendo estos 10 semanas. Un resumen breve. Quiero que veas esto de la adoración en un encuentro de Jesús con una mujer samaritana en Samaria, mientras ella sacaba agua de un pozo. La conversación dio un giro hacia el tema de adoración, que no se esperaba allí. Lo vemos en Juan capítulo 4, y voy a dar lectura a estos versos. Dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Gloria al Señor. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
Señor, dame de esas aguas para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y miren el giro de la conversación del agua, cómo Jesús la giró a la adoración. Jesús está afirmando que la adoración verdadera no consiste en estar en una ubicación geográfica precisa, no en el templo X o Y, sino que más bien consiste en tener un anhelo espiritual íntimo. Yo he buscado adoradores que a través del poder de su espíritu le asignen valor a Él en cualquier sitio y por las razones correctas, porque Él es la verdad. Solo porque Él es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la mujer samaritana parecía estar confundida. Quizás te has sentido así alguna vez, confundido o confundida. Sabes que deseas conectarte con Dios en adoración, pero estás confundido respecto a cómo hacerlo. Y no estás solo. Miren cómo se sintió ella y cuál era la confusión de la mujer samaritana, a qué nivel podía llegar. Ella era una samaritana. Ella entiende el racismo. Su pueblo provenía de las tribus del norte de Israel. Había sido llevado a la cautividad babilónica en el año 720 a.C. Ellos se casaron con gentiles mientras estaban allí y volvieron a su hogar siendo una raza impura. Se casaron con gente que no era judía. Esos eran gentiles. Los judíos de Judea mantuvieron puro su linaje en su cautiverio y no querían ningún tipo de relación con los samaritanos y ni siquiera les permitieron ayudar en la reconstrucción del templo de Jerusalén una vez fue destruido. Por lo que los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Y ahí el diálogo, ustedes adoran en Jerusalén, nosotros en este monte. Además, ella era mujer. Vivía en un antiguo Medio Oriente donde los hombres en cierta manera degradaban a las mujeres. Algo que pasaba comúnmente. Algunos hombres no le hablaban con las mujeres en público y ni siquiera con sus propias esposas en público y sus hijas en público. También ella era una mujer marginada. Ella había estado casada con 5 hombres, que en aquel tiempo era muy mal visto. Había estado caminando hacia el altar, por decirlo así, 5 veces. Había estado viviendo con 5 hombres. Y 5 hombres la habían despedido de su hogar. Fue rechazada 5 veces. Era familiar para ella el sonido de la puerta lanzada cuando alguien es despedido del hogar. Y ella llega al pozo cerca del mediodía. Las personas consideradas decentes iban temprano en la mañana cuando el clima estaba fresco. Las personas como ella, marginadas, esperaban el momento en que nadie estaba presente para poder evitar los murmullos, los susurros, las miradas. Ella estaba confundida respecto a la vida y a la adoración. Y quizás te has sentido así, tal vez como ella. Es ahí donde ella fue y donde escuchó lo que Jesús tenía que decirle acerca de la adoración, al pozo. Primero, él le pidió un poco de agua. Ella se asombró de que él le hablara siquiera. Me está hablando en público, esto no debe ocurrir. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Ella no sabía con quién estaba hablando. Este hombre era un judío, pero no era un judío común. Era alguien que la entendía bien. Jesús, no solo por ser Jesús, Hijo de Dios, sino por ser también marginado, él, o haber sido marginado. Cuando miramos estos pasajes te das cuenta de que Jesús rompió la tradición para poder estar en el pozo. Algunos creen que la mayoría de los judíos rodeaba Samaria para evitar a los samaritanos. No pasaban por allí. Jesús decidió pasar allí directamente. No había desprecio en el corazón de Jesús hacia los samaritanos. Entonces recuerdan que cuando
En cierto momento en las Escrituras, recuerden lo que preguntó Natanael a Felipe cuando Felipe le habló de Jesús. Le dijo, él es de Nazaret. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? De Galilea. Nazaret estaba en Galilea. Jesús era marginado también por ser de Galilea y de Nazaret. Entendía a la mujer samaritana. Así que pudo haber sido normal que Jesús pasara por Samaria de todas maneras. Sí, pero era un judío que comprendía lo que era estar en el último peldaño en la sociedad. Y ya pensó, este hombre está interesado en mí. Quizás se confundió y dijo, ¿por qué está interesado en mí? Tal vez con el mismo interés de los otros 5. Pero Jesús estaba interesado, en su corazón, no en el agua, en el corazón de ella. Estaba interesado en su corazón para que pudiera adorar en espíritu y en verdad, para que pudiera llegar a adorar genuinamente a quien es realmente Dios, para que comprendiera la verdad. Y aquí está la razón por la que esta historia está en la Biblia y es tan importante, porque de ella aprendemos muchas cosas. Podemos llevar nuestra confusión a Jesús, nuestra vida a Jesús, sentarnos con Él para conversar con Él. La adoración puede tener lugar allí, en cualquier lugar. Esto ocurrió con esta mujer cuando menos lo esperaba, cuando no era digna o no se sentía digna, sobre un pozo de agua, no en un templo lujoso. Quizás esa sea la razón, porque tal vez los samaritanos en aquel tiempo aceptaban solamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. No entendían muchas cosas que Jesús les hablaba. Jesús les hablaba de cosas que estaban en el resto de los libros, en los profetas. Los samaritanos no aceptaban los profetas. Entonces Jesús viene a clarificar todo en la vida y en la confusión de ella. La adoración puede darse cada vez que tenga sed de Dios. Ella estaba sedienta, había ido al pozo, a una hora que hacía mucho calor. Nada había saciado su sed espiritual. No lo ha hecho la gente, no lo habían hecho sus esposos, ningún hombre. Y hablando de esta situación, ella ahora pensaba, que todo iba bien por aquí, ¿qué va a pasar o qué va a pensar él de mí ahora que sabe esto, que es mi vida pasada? Y quizás tú lo has pensado también. Jesús conoce tu pasado, conoce tu presente. Y pensamos, ¿qué piensa Dios de eso? Pues Jesús viene a redimir todo eso. Jesús viene a quizás a que nos quitemos la máscara que tenemos y reconozcamos que realmente necesitamos de Él, tenemos sed de Él en nuestro corazón, para no estar confundidos. La mujer ahora se arma de valor y le dice, no tengo esposo. ¿Y qué sucede? Jesús no la regaña, no se va. En esto has dicho verdad, le dice Jesús. Y más adelante les dice, los que desean adorar a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. La palabra que usa aquí Jesús, la que usa es importante, en espíritu y en verdad. Tú puedes adorarle de forma genuina. La adoración puede darse en cualquier persona si esta persona es honesta con Dios. Si hay honestidad y sinceridad, puede ser judío, samaritano, rico o pobre, puertorriqueño, de otra nacionalidad, no importa quién sea, puede darse si la persona es honesta delante de Dios. Porque Él es fiel, Él permanece fiel, porque Él nos ama. Y quizás cuando otros nos rechazarían, Dios no nos rechaza. Cuando otros nos abandonarían, Dios no nos abandona. Como pasó con esta mujer, había sido abandonada, rechazada, y Jesús no le rechaza, Jesús le recibe. Esa es la gran diferencia. Jesús permanecerá con nosotros a diferencia de otras personas. Jesús permanecerá con nosotros cuando nuestra intención es adorarle genuinamente y le buscamos con honestidad. Él busca adoradores que lo busquen donde sea que estén, sin importar dónde estén. Sin importar lo que piensen otros de tu adoración genuina a Dios. La samaritana vivía en lugares donde había mucha adoración pagana. Eso podía añadir a la confusión. Pero ahora él le muestra a ella, Jesús le muestra, la adoración puede ocurrir en cualquier lugar donde ahí se reconoce la presencia ¿de quién? La presencia de Jesús, el Mesías. La mujer descubrió que en ese pozo, donde ella estaba allí recogiendo agua, el lugar que había dejado Jacob, allí podía adorar al Mesías. Se percató que podría hacerlo algo normal en su vida rutinaria. Mientras busco agua puedo adorar. Me encuentro con Dios mientras busco el agua en el pozo, en mi rutina diaria común. Y tú te puedes encontrar con Dios mientras vas al trabajo, guiando, mientras haces la obra que sea, en la vida rutinaria. Cuando vas a hacer cualquier gestión, ahí te puedes encontrar con Dios, con Jesús, y estar en comunión con Jesús, y en adoración en cualquier lugar. Puede ocurrir allí en Jerusalén o en Samaria, puede ocurrir donde quiera que tú estés, en necesidad o en escasez o en abundancia, en el momento que sea, puede ocurrir la adoración.
porque el Espíritu de Dios está en todo lugar y vive en ti si le has creído. Ahora, cuando la adoración ocurre, somos transformados. La mujer dejó su cántaro, dice la Biblia, corrió y con gozo volvió al pueblo, se encontró con la gente que la quería evitar y que ella evitaba, y les dijo que había encontrado al Cristo, y ellos van a Él también, y creen. Se rompe la barrera de que esta gente me rechaza y yo no quiero verlos. La adoración lleva a esa transformación. Puede ser confusa por algunos al principio, pero el gozo que produce te lleva a proclamar quién es el Dios que adoras, quién es Él, a hablar de Él, a tener la valentía de hablar de Él, aunque nos rechacen algunos. Y entonces va a ocurrir que como el siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Eso va a pasar en nosotros. Eso va a ocurrir. Tenemos sed del Dios de la vida. Entonces podremos ir delante de Dios reconociendo como la mujer samaritana que va al pozo buscando para su sed. Vamos a Dios en medio de nuestra sed para que Él la sacie. Solo aquel que la puede saciar, que es Dios. Amén. Solo aquel que la puede saciar. Gloria al Señor. Tributar al Señor la gloria debida a su nombre. Adorar al Señor en la majestad de su o de la santidad. Dice el Salmo también. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. Con mi boca daré abundantes gracias al Señor y en medio de la multitud le alabaré. ¿Qué es adoración? ¿Y qué es reconocer quién es Dios? Adoración es deseo de estar con Dios, con el Creador, y no solo tener las cosas que Él ha creado. Adoración es querer tener relación con Dios, conocerle a Él, estar con Él, delante de Él, y no solo tener las cosas que Él nos da o ha creado. En una ocasión un hombre tenía esta situación con su familia. Era el 6º cumpleaños de su hijo y él quería hacerle un regalo. Y él pensó que él le iba a pedir, dame un juguete, quiero que me regale un juguete. Me gustaría quizás este guante de béisbol o tal vez que vayas a la tienda de juguetes y me compres tal casco o quizás me compres este juego de video o cualquier cosa, ¿no? Esta consola de juegos. Y la respuesta del hijo fue distinta. Él le dijo, papi, para mi cumpleaños quiero que me compres una bola. Un balón, una bola, ¿no? Y el padre le dijo, qué bien, ¿cuál quieres? ¿Cuál es la que quieres? No sé. Quizás una de fútbol americano o quizás una de soccer, del fútbol latinoamericano que vemos, ¿verdad? El de soccer. Y él le dijo, ¿cuál te gustaría más? Le dijo el papá. Bueno, si tienes tiempo para jugar el balón conmigo este año, quiero que me regales la de fútbol americano. Para que los dos juguemos y yo te la lance y tú me la lances en el patio. Pero si vas a estar muy ocupado este año, cómprame mejor la de soccer porque puedo jugar con otros en el barrio, aunque tú no estés. El padre se dio cuenta de lo serio de este regalo de su hijo. Se quedó sorprendido. Era algo que no esperaba. Y el papá le dijo, yo te amo mucho, te voy a sorprender. Y habló con su mamá y se dio cuenta que lo que quería el niño era pasar tiempo con el dador de los regalos y no el regalo en sí mismo. Quería pasar tiempo con el dador de los regalos y no con los regalos del dador, de su padre. La adoración es eso, es que tú quieres estar con el Creador y no con las cosas que te da el Creador. Tú quieres pasar tiempo con tu Creador y no solo tener las cosas que el Creador da. Se trata de eso la adoración, es más profundo de lo que parece. Es más profundo que la actividad y el cántico y es más profundo que estar un rato cantando, adorando, que es bueno que podamos hacerlo, que tengamos esa libertad para hacerlo. Pero si reconoces a Dios cada día en tu vida y pasas tiempo con Dios, eso es adoración. Nuestra lucha es con querer ser Dios, estar en el trono. Adoración es que dejar que Dios siga siendo Dios en su trono y yo irme al altar. Por eso usted ve un altar allí. Eso que usted ve allí en la esquinita no es un podio simplemente, no es una columna para poner una matita, es un altar. Eso que está allí en esa figura. Y usted deja a Dios en su trono y se va al altar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la adoración genuina. Es la adoración que tenemos con Dios. Fuerte,
profunda, se convierte en bendición en tu vida. Y entonces podremos decir, alabado, alabado sea realmente el Señor. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, la música, alábenlo con panderetas y danzas, expresiones de adoración, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas, alábenlo con el sonido de címbalos, alábenlo con címbalos fuertes, resonantes, que todo lo que respire cante alabanzas al Señor, alabado sea el Señor. Qué bueno cuando podemos alabarlo con toda esta expresión externa. Y esa expresión externa es simplemente la expresión de lo que ocurre dentro del corazón. La adoración es la joya que le falta a la iglesia evangélica, dijo Tauser. ¿La encontraste ya? ¿La encontraste hoy? Espero que la encontremos y que salgamos de aquí adorando a Dios el resto de la semana, cuando nos toque salir. Oramos. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Y te pido, Señor, que si hay o ha habido confusión en nuestra vida acerca de la adoración, como la samaritana, si hemos estado confundidos en este aspecto de nuestra vida, que tú clarifiques, sigas clarificando nuestra mente para pensar como tú quieres, pero también actuar como tú quieres, para que ese pensamiento, esa creencia pase a nuestro actuar, reconociendo quién eres. Te glorificamos, te honramos en esta tarde como el Supremo en medio nuestro, Señor. Nadie es más grande que tú. Eres el gran yo soy, como cantamos en esta tarde. Tú eres el gran yo soy. Cuida nuestros pensamientos para que ese pensamiento correcto nos lleve a actuar, vivir como tú quieres, adorándote en todo tiempo, en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, no dependiendo de otras cosas. En respuesta a tu amor, de forma activa, adorando todo el tiempo, en toda hora, en todo lugar, en todo momento, reconociendo nuestra sed de ti, acudiendo a ti que la sacias, el único que lo puede hacer, en el nombre de Jesús. Bendice cada uno y cada una, para que nuestros altares no estén vacíos. Que estemos allí nosotros en el altar, sacrificio vivo, santo, agradable a ti, reconociendo que tú reinas y vives por los siglos de los siglos. Amén y amén.